Hola, soy Lauro Zavala, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y soy especialista en teoría literaria y teoría del cine. En esta ocasión quiero presentar una definición del concepto de minificción, que es el género literario más reciente en la historia de la literatura. Y sobre este tema he publicado algunos libros. Esta es la antología de minificción mexicana que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección de antologías literarias del siglo XX. Esta es una compilación de la editorial Alfaguara en más de 150,000 ejemplares en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Esta es una compilación de textos derivados de un seminario que impartí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Este es un trabajo hecho por varios colegas de varios países sobre cómo usar la minificción como herramienta de enseñanza. Este es un estudio que publicó la editorial Renacimiento en Sevilla, en España, sobre teoría de la minificción y teoría del cuento. Y este es mi primer libro de teoría y análisis de minificción que publicó la Universidad Nacional. Ahora está en prensa el segundo volumen con una propuesta de teoría general de la minificción. ¿Qué es la minificción? Para entenderlo, conviene conocer su naturaleza genérica. Y habría que empezar entonces por la importancia que tiene el término. Minificción, por supuesto, está formado por un prefijo y una segunda parte de la palabra. Mini, por supuesto, se refiere a la brevedad de estos textos, que tienen una extensión mucho menor a la convencional, es decir, a la de un cuento o cualquier otro género literario. Y el concepto de ficción es muy importante. Una ficción es una verdad ficcional. ¿Qué clase de verdad es una verdad ficcional? También esto nos lleva a preguntarnos si la minificción es un nuevo género literario, con el mismo estatuto que la novela, el cuento, la poesía o el ensayo, y qué minificciones existen fuera de la literatura. Aquí nos detenemos un momento a distinguir entre distintos tipos de verdad. Existe por una parte la verdad lógica, que es estudiada por la filosofía y por la argumentación, y podemos tener verdades absolutas, donde algo es verdadero o es falso, y otro tipo de verdades. También tenemos la verdad científica, que siempre es una verdad probable. Hay que demostrarla continuamente. Es asintótica, es decir, que nunca es absoluta, es el resultado de la duda y siempre está puesta precisamente en cuestionamiento por su propia naturaleza. Después tenemos la verdad preliteraria de la narrativa maravillosa, como en el caso de los mitos o el caso de la fe religiosa. Esta fue la verdad que estudió Aristóteles y lo asoció al concepto de verosimilitud, es decir, que algo parezca que es verdadero, como ocurre en el siguiente concepto de verdad, que es la verdad fantástica. Este es un tipo de verdad muy frecuente en cine y en literatura. Es una verdad que se deriva de un universo donde ocurre algo que sabemos que es improbable. Sabemos que de hecho es imposible que ocurra y podemos de todos modos imaginar que ocurra. Pero hay un quinto tipo de verdad que es la que más nos interesa porque puede englobar a todas las anteriores y lo llamamos una verdad ficcional, es decir, una verdad que puede ser textual de cada caso, puede ser contextual de cada contexto, puede ser intertextual al dialogar distintos textos entre ellos, o puede ser una verdad subtextual implícita en el texto. Y esta última depende de la manera como leamos un texto. La verdad ficcional es construida por el lenguaje. Cualquier lenguaje puede ser literario o puede ser cotidiano o puede ser cinematográfico. Y esta verdad depende de las condiciones que la hacen posible. En inglés se utiliza el término fiction para referirse a la narración, así que es muy distinto fiction de ficción.
Por otra parte, ficción en español se deriva del término latino fingere, que se refiere a algo falso. Esto puede generar una gran confusión, pero en la filosofía contemporánea el concepto de ficción se refiere a una verdad contextual, es decir, una verdad que depende del contexto en el que es producida o en el contexto en el que es interpretada. En conclusión, una verdad ficcional es verdadera en un contexto particular, por ejemplo, un contexto de interpretación. Por lo tanto, toda verdad humana es contextual. Por ejemplo, los juicios de valor, las declaraciones de amor, las leyes jurídicas o el sentido que puede tener una obra de cine o de literatura. Por eso cada uno de nosotros tiene su propia verdad acerca del sentido de cualquiera de estas referencias. Al cambiar el contexto que la hace posible, por ejemplo, un contexto específico de lectura, esta verdad desaparece y es sustituida por otra verdad igualmente ficcional y igualmente verdadera. Por último, en el caso de la minificción, es una ficción contextual de extensión breve, ¿no? Es decir, que generalmente tiene una extensión menor a una página impresa. Entonces podemos llegar a esta definición. Una minificción es un texto muy breve y por texto podemos entender cualquier tejido de signos. Etimológicamente, un texto significa un tejido. Entonces, una minificción es un texto muy breve que puede ser literario, puede ser musical, audiovisual, gráfico, como las caricaturas, coreográfico, como el baile, filosófico, fotográfico, periodístico, escénico, radiofónico y de cualquier otro tipo de discurso. Y este texto muy breve contiene una o varias verdades ficcionales de manera simultánea y, por último, el sentido de este texto depende de la lectura que hace cada lector cada vez que lee ese texto. Esa es una minificción.